¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Nave Histórica del Tenis. Estamos a tan solo una semana del examen de admisión de Sencillo. Así que quiero que conozcas en este video el último examen que han tomado para que tu futuro cachimbo te des cuenta cuál es el molde de las preguntas que ellos tienen y sobre todo el nivel. Si eres seguidor de nuestro canal y lo comparas con los videos que tenemos para San Marcos, vas a encontrar una diferencia abismal. Mientras que en San Marcos nos demoramos mucho para analizar las preguntas, en Sencico son directas. O sabes o no sabes. Así de sencillo. Son preguntas memorísticas, preguntas dateras. Recuerda que Sencico plantea 5 preguntitas de historia, pero ojo, dentro de cultura general tú puedes encontrar preguntitas de literatura, sí, de realidad nacional, sí, pero también historia. Ellos ponen historia dentro de la cultura general, así que mucha atención porque nuestro querido curso de historia tiene un gran peso para Sencico. Y una vez, conozcamos las preguntitas del 2022. La número uno dice, ¿en dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Oye, justamente estamos a tan solo unos días del inicio de las Olimpiadas de Tokio. Iban a ser el año pasado, pero por motivos de la pandemia, obviamente se suspendieron. Y es muy polémico. Algunos japoneses dicen que no se debe hacer los juegos. Otros dicen, sí, está bien, ¿no? Para que vengan turistas, ingresos a la isla, incluso diversión, los medios de comunicación van a llegar. Bueno, polémico. Pero esos Juegos Olímpicos de ahora no son iguales, obviamente, a los que se realizaban hace 2700 años atrás. Justamente en una polis griega llamada Olimpia es donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de la historia en honor al dios Zeus, con disciplinas totalmente distintas, ¿no? Hoy vemos vóley, fútbol, básquet, tenis. En aquella época íbamos a observar, por ejemplo, carreras de velocidad, íbamos a observar lucha libre, íbamos a observar, por ejemplo, caballos jalando personas, ¿no? O sea, otras disciplinas. Clave de la pregunta uno, dedo. Dedo. Grecia, Olimpia. Sí, vamos a la número 2. Mira, esa pregunta es curiosa porque tiene dos errores groseros. No alteran la respuesta, no la alteran, pero sí tiene dos errores groseros. Vamos a ver si te das cuenta. La bandera del Perú fue inspirada por los colores de una bandada de parihuelas, aves peruanas de pecho blanco y alas rojas que volaran después de un sueño. Bueno, ¿por qué me reí? Disculpe. Parihuelas. Oye, no vayas a pensar que el Cheni se ha equivocado a la hora de tipear. Ten cuidado. No, la propia casa de estudio nos ha puesto así. Profe, no le creo. Visita la página web de Sensico. Ahí ellos tienen colgados algunos exámenes. Justamente está el 2022. Y yo me sorprendí y lo he puesto tal cual para que tú te des cuenta que hasta la propia casa de estudio puede cometer errores como estos, groseros. Parihuela, seguramente el que tipeó el examen tenía hambre. Ha querido decir parihuanas, ¿ok? Que son los flamencos que viajan por nuestra costa con el pecho blanco y con las alitas rojas, ¿ya? Pero ese es un error, ¿ok? Uno dirá, profe, seguramente se equivocaron en tipear en sencico. Ya, es válido. Pero la pregunta, o mejor dicho, la pregunta habla de, sí, de un sueño de San Martín como si fuera parte de una realidad, ¿no es cierto? La bandera del Perú fue inspirada, ¿no? Los colores rojo y blanco no son por el sueño de San Martín. El sueño de San Martín es un cuento, es literatura. Eso es un cuento de Abraham Valdelomar que lo hace pues muchos años después, en el siglo XX. Profe, entonces los colores rojo y blanco, eso se debe a un proyecto político que tuvo San Martín llamado monarquía constitucional, que no viene mucho al caso que lo comentemos aquí porque obviamente nos llevaría más tiempo, pero por eso es rojo y blanco, por un proyecto de San Martín. Claro, la pregunta 2 de cierta manera está mal planteada, pero obviamente lo relacionamos con San Martín. Por eso que de cierta manera, pese a que está mal planteada, encuentras la clave. Obviamente, de sí. Sí. Pregunta número 3. ¿Quién fue el primer hombre en rebelarse del yugo español durante el virreinato, pidiendo la libertad de Hispanoamérica y la eliminación de toda forma de explotación indígena? Ahí te ponen a 4 rebeldes: Gabriel Condorcanqui, Mariano Melgar, Olaya Pumacao. Esta respuesta es sencilla porque los puedes sacar por orden cronológico. Mariano Melgar, Olaya y Pumacahua se rebelan en el siglo XIX.
La rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, es de 1780, o sea, siglo XVIII. Está antes de la alternativa B. Mariano Melgar se rebela en el 14, muere en 1815, en marzo. José Olaya también fallece en 1823, fusilado. Mateo Pumacagua se rebela pues en el 14 con los hermanos Angulo, 1814. Entonces, la única clave, que es obviamente muy lejana en cuanto al tiempo, fue José Gabriel Condorcanqui con su rebelión de 1780. Clave, avioncito. ¿Cuáles fueron las mayores figuras políticas durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, acá obviamente sí teníamos que leer las alternativas obligatoriamente para conocer qué personajes participaron en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que aquí vamos a tener como protagonistas al eje, integrado por Alemania, por Japón, por Italia, contra los aliados, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, la Unión Soviética. La número uno la descartamos inmediatamente porque mencionan a Margaret Thatcher. No, ella va a ser protagonista en la Guerra de las Malvinas, Inglaterra contra Argentina, pero ese es en el contexto de Guerra Fría. No tiene nada que ver en los años 80, descartado. Roosevelt, de Estados Unidos, Churchill, Inglaterra, Stalin, la Unión Soviética, Hitler, Alemania, Mussolini, Italia, Hirohito, Japón. Cumple, cumple. Justamente esa es la clave. Profe, ¿y la C no podía ser? El zar Nicolás II, recuerda, querido Cachimbo, que ya estaba muerto. Al zar Nicolás II lo derrotan en la revolución de 1917. Los mencheviques, los bolcheviques. Clave, beso. ¿Entre qué países fue la Guerra de los 6 días? La Guerra de los 6 días fue un conflicto muy corto, como su nombre lo dice, que se da justamente entre el día 5 al día 10 de junio de 1967. Es un conflicto de Medio Oriente. Es un conflicto que hasta el día de hoy ha tenido repercusiones muy fuertes. Y dicho sea de paso, Israel le parte a los países árabes, tal es el caso de Egipto, de Jordania, de Siria, los parte así. Israel es el que gana. Israel, por ejemplo, se apodera de la península de Gaza, ¿no es cierto? La península del Sinaí, perdón, península del Sinaí, la franja de Gaza. O sea, es tremendo. Israel desde allí vence a estos países árabes y pues hay una rivalidad geopolítica que se ha mantenido hasta el día de hoy. La clave de esta pregunta es casita. Profe, estaba bien difícil la pregunta. Chicos, no tanto, porque viendo las alternativas, Perú, sudamericano, Bolivia, sudamericano, Estados Unidos, América del Norte. Esta es una guerra de Medio Oriente. Si tú sabes geografía básica y recuerdas los países en qué continente están, yo creo que podías por ahí sacar la clave. ¿Sí? Así. Pregunta 6. Resulta notable dentro de la cultura Paracas. Así vino, ¿ah? Resulta notable dentro de la cultura Paracas. Como que no está bien, digamos, bien planteada la oración, ¿no? Pero bueno, Sencico pregunta, sí, ¿qué puedo hacer yo? Bien, viendo las alternativas, creo que esta pregunta también es directa, ¿cierto? La cultura Paracas, descubierta por Tello, o investigada, en todo caso mucho por Tello, en el departamento de Ica, habla de Paracas fase cavernas, Paracas necrópolis, y se han encontrado unos fardos funerarios que se dice que en esa época eran los más elegantes de aquel momento, ¿sí? Parte del formativo superior. Clave avión, ¿sí? Clave avión. Por supuesto, porque las líneas de Nazca de la costa sur, Nazca, cabezas clavas, se le relaciona básicamente a Chavín, aunque claro, en Tiahuanaco también hubo unas cabezas clavas, ¿no? Pero bueno, en Tiahuanaco. Pero pues, generalmente la gente relaciona cabezas clavas a Chavín. Huaca del Sol, Mochica. ¿Sí? Huaca del Sol, Mochica. Así que la clave aquí es avioncito. Los famosos fardos funerarios. Pregunta 7. ¿Qué gobernante de esta lista solo tuvo un periodo presidencial? Gamarra, Echenique, Castilla y Cáceres. Bueno, Cáceres gobernó 2 veces, ¿no? Cáceres llegó a gobernar 2 veces después de derrotar a Miguel Iglesias en la famosa guerra civil post desastre de la guerra del Pacífico, ¿sí? 2 veces llega a gobernar, Ramón Castilla también, en el 1845 a 1851,
y de 1855 a 1862, 2 gobiernos. Agustín Gamarra hizo lo mismo, 2 gobiernos, de 1829 hasta el 33, y también de 1839 a 1841, 2 gobiernos. José Rufino Echenique, esta es la respuesta, él solo gobernó una vez. Él gobernó desde el año 51 hasta el año, no, perdón, sí, desde el año 51 hasta el año 55. Él está dentro de los 2 gobiernos de Castilla. Echenique recuerda que es derrotado en una guerra civil que se forma contra Ramón Castilla ante el escándalo de la consolidación. Clave, avioncito. Pregunta número 8 dice, es un periodo histórico de la cultura romana. Ok, la cultura romana se ha dividido en 3 etapas, ¿sí? Monarquía, república e imperio. Repito, cachimbo, monarquía, república e imperio. Cada una de esas etapas con características propias. En la monarquía, gobiernos de la dinastía de los latinos, de la dinastía de los etruscos. En la república, la rivalidad entre patricios con plebeyos, gobierno del cónsul, ¿no? Del senado. Y el imperio, básicamente la figura del emperador. Por lo tanto, cualquiera que sea monarquía, república o imperio, tendría que ser la clave. La única que puede ser es casita. ¿Sí? Clave de la pregunta, obviamente, república. 9. Forman parte de la organización social romana. Bueno, los romanos, socialmente hablando, habían 3 tipos, ¿no? Podía ser patricio, podía ser plebeyo o podía ser esclavo. El patricio es el que tiene privilegios sociales. El plebeyo es el que no tiene privilegios, ¿no? El que es así, el apestado. Puede ser rico, puede ser pobre, eso puede depender, pero no puede tener privilegios políticos. Y por último estaba el esclavo, que generalmente era pues vendido, comprado. La esclavitud se generaba en Roma por deudas, cuando uno se endeudaba mucho, o también por ser prisionero de guerra. Entonces aquí la clave sería Patricio, pues. Patricio. El éforo es de Grecia, ¿sí? El éforo es un supervisor de Esparta. El arcontado es parte de la organización política ateniense. Y el Eliasta es un tribunal de justicia en Atenas. La única que es clave es Casita, ¿sí? Por descarte incluso. Pregunta 10. ¿El contrato social fue escrita? Ya, el contexto de esa obra es la Ilustración, el famoso siglo de las luces, ¿sí? Justamente en el contrato social, el que lo escribe, Jacobo Rousseau, el famoso Rousseau hablaba de una sociedad más justa. A través del contrato social, lo que se busca es que se eliminen algunos privilegios de la nobleza, ¿ok? Eso plantea justamente Rousseau, ¿sí? La doctrina del buen salvaje. El hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. ¿Estás de acuerdo o no con esa frase? Bueno, el contrato social, obra de Rousseau. Bien, chicos, estas fueron las preguntas de Sencico de historia y de cultura general, obviamente, que han planteado en este examen. ¿Qué te pareció el examen? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Quieres que sigamos subiendo más exámenes de Sencico? Bueno, pues muchachos, espero que les haya gustado este video. Déjanos en tus comentarios qué te pareció el videíto. Y no te olvides que si quieres asesoría grupal, personalizada, con mi persona, puedes contactarte con nosotros a través del enlace que vas a encontrar en la descripción del video. Muchas gracias por ver este videíto y hasta una próxima ocasión. Chau, chau.